Vamos a calcular en esta ocasión el dominio y el rango de una función cuadrática, pero no vamos a dejar pasar la ocasión para comprender un poquito más el comportamiento que tiene una función cuadrática. Una función cuadrática nos va a dar una parábola y esta parábola puede abrir hacia arriba o puede abrir hacia abajo. ¿En qué consiste que esa parábola abra hacia arriba? Bueno, pues precisamente en el signo que está aquí. Si es positiva, va a ser cóncava, es decir, quiere decir que va a abrir hacia arriba. Y si es negativa, va a ser convexa, que quiere decir que va a abrir hacia abajo. ¿Qué me indica este signo que está aquí? O más bien no el signo, sino el valor que tengo aquí y que no tengo acá, me indica el vértice de esa parábola, donde empieza a formarse. Aquí va a empezar en el origen, en tanto que aquí su vértice va a estar en -4. ¿Qué otra cosa podemos entender de una función cuadrática? Este numerito que está aquí. Ese número me indica el lado recto de la parábola, es decir, que tanto abre. Y este valor, entre más grande sea, es una parábola que tiene un lado recto más estrecho, es decir, que se hace más cerrada, en tanto que si lo tenemos, como en este caso, un quinto, quiere decir que va a ser una parábola que va a ser que va a tener mayor amplitud. A esto me refiero. Por ejemplo, si observamos esta gráfica es la de x cuadrada, abren hacia arriba. Esta es la de 4x cuadrada, la pendiente que está aquí o el lado recto es más grande, entonces ¿qué quiere decir? Que es más estrecha. Aquí esta que es de 16 todavía es más estrecha. Si yo aquí hubiese puesto un medio de x, pues esta parábola sería más amplia, ¿sí? Bueno, vamos a empezar ahora sí por calcular lo que sería el dominio y el rango de una función cuadrática. En este caso yo tengo una función cuadrática que si yo quisiera poner la función, yo sé que sería x cuadrada y que nada más tendría el valor de x cuadrada, pero no tendría ningún valor aquí porque está en el origen. Entonces esa función es una función de x cuadrada. Entonces vamos a analizar el dominio. Es muy importante que cuando quieras calcular el dominio y el rango de una función, primero te des una idea de qué sucede con ella en un programa que te sirva para graficar. Si ya la tienes de manera gráfica, te vas a dar cuenta que esta gráfica no va a terminar. Que si yo le sigo asignando valores, sigue creciendo, 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 se va haciendo grande. Y que al momento de crecer, lo hace en el eje de las X, pero también lo hace en el eje de las Y. Entonces, para analizar el dominio de esta gráfica, si yo ampliara, pues esta gráfica prácticamente lo que haría sería crecer y crecer y crecer. Entonces vendría desde ¿dónde? El dominio que lo vamos a analizar, recordemos que es X, esta gráfica empezaría a formarse en menos infinito. Y seguiría y seguiría y seguiría y en el eje de las X. ¿Y dónde se acabaría de formar esta gráfica? En más infinito. Por lo tanto, el dominio vendría desde menos infinito hasta más infinito. Vamos a calcular ahora el rango que dijimos nos lo va a dar la Y. Entonces, esta gráfica siempre hemos de empezar el barrido de abajo hacia arriba. Y si yo analizo, aquí no tengo gráfica. Esta gráfica empieza a formarse aquí, justo cuando Y vale 0. Por lo tanto, yo voy a poner que esta gráfica empieza en 0. Pero ¿dónde se acaba esta gráfica? En el eje de las Y. Sigue y sigue y sigue. Dijimos, nunca se va a acabar. Entonces viene de 0 a más infinito. Y como el 0 sí incluye esta gráfica, dijimos que va a estar el vértice en 0, aquí lo mencionamos, lo incluye. Y como incluye este valor, yo tendría que poner un corchete y como estamos hablando de infinito, abierto. Vamos con otro ejemplo de otra función cuadrática para que nos quede más claro cómo sería el dominio y el rango. Ahora, esta sería una gráfica que sería cuadrática. Aparte de ser cuadrática, tendría un signo negativo y aparte tendría que ponerle
menos 2. Entonces esta sería una función que sería menos x cuadrada menos 2. Porque recuerda que este menos 2 me indica el vértice. Y debemos recordar que estas gráficas van creciendo y creciendo y creciendo, y que lo hacen en el eje de las x y en el eje de las y. Si pudiéramos exagerar, este sería el camino que nos dejara esta parábola. Como cuando lo ves en la parte de arriba, te subes a un avión y ves todo pequeñito. Así vamos a utilizar nuestro cuadrante. Entonces el dominio, que no lo va a dar x, empieza a formarse en esta parte de aquí. ¿Y desde dónde vendría? Desde menos infinito en el eje de las x, porque estamos analizando el eje de las x. ¿Y hasta dónde se acabaría? En más infinito. Entonces el dominio en una función cuadrática siempre va a ser desde menos infinito hasta más infinito, si abre hacia arriba o si abre hacia abajo. Vamos a analizar el rango. Esta gráfica, ¿desde dónde viene? Aquí empieza a formarse, y resulta que donde empieza a formarse, si tenemos gráfica. Vamos analizando en el eje de las y tenemos gráfica. ¿Y dónde se acaba esta gráfica? En menos 2. Entonces, ¿desde dónde viene? Desde menos infinito hasta ese menos 2. Pero, perdón, aquí es menos 12 porque está un signo negativo. Entonces aquí hay que ponerle un signo negativo, que no se te pase. Vamos a cambiar aquí y vamos a utilizar un signo negativo. Entonces viene desde menos infinito hasta menos 2. Esto sería la forma en la que nosotros tenemos que utilizar el rango. Y recuerda que es cerrado. ¿Por qué es cerrado? Porque ahí se acaba esta gráfica. Nosotros siempre que veamos dónde se acaba, entonces sí vamos a poner menos 2. Vamos a continuar con otra gráfica. Esta gráfica es una función cuadrática y si te das cuenta tiene mucha amplitud. ¿Qué quiere decir? Que el valor que va a estar antes de la x cuadrada, aparte de ser positivo, va a ser un valor pequeño, por lo que tiene una amplitud muy grande. Y también vamos a darnos cuenta que su vértice está aquí cuando y vale 6. Entonces la gráfica tendría que ser un quinto de x cuadrada más 6. Entonces vamos a analizar el dominio. Recuerda que esta gráfica sigue creciendo, entonces crece. Empieza, su dominio sería desde menos infinito a más infinito. No cambia el dominio en esta función. Lo que nos cambia es el rango. Esta gráfica empezamos a analizarla aquí abajo y no obtenemos gráfica. Esta gráfica se empieza a formar aquí, es decir, cuando y vale 6. Entonces el rango va a ser de 6. ¿Y dónde se acaba? No vemos dónde se acaba. Como no vemos dónde se acaba, vamos a poner que es infinito. Vemos dónde iniciaba, pusimos el 6 cerrado y el infinito abierto. Ahora sí, bueno, pues esto es todo para esta función cuadrática. Espero que ya vaya quedando más claro lo que es el dominio y el rango de una función, y no te pierdas los demás videos porque vamos a seguir analizando las funciones. Que tengan un excelente día. Esta te la dejo de tarea, por favor.